saciar mi sed. Solo tú llenas mi vida, Jesús. Anhelo tu presencia cada día. Dios les bendiga, mis hermanos, en su programa de Doctrina Básica. El link, somos Iglesia de Cristo el link aquí en la ciudad de Los Ángeles, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Víctor Azurdia, anciano de la Iglesia de Cristo el link. En esta oportunidad, mis hermanos, tenemos un tema muy hermoso que es acerca del alma. Sabemos de que todo hijo de Dios necesitamos saber qué es el alma, cómo se origina el alma, por qué tenemos problemas en nuestra alma y por qué a veces necesitamos ministrar nuestra alma. Son muchas preguntas que a veces nosotros tenemos, pero en esta oportunidad vamos a desarrollar esa clase de, en este tema vamos a desarrollar todas esas inquietudes que muchos de nosotros tenemos. En esta oportunidad quisiera saludar a todos los hermanos de allá de Sudamérica, en Centroamérica, que nos están sintonizando. Fielmente agradecemos la sintonía que ustedes tienen a su programa de Doctrina Básica. Bueno, sin más preámbulo, vamos a leer nuestro texto que nos lleva ahora, que es Ezequiel, capítulo 18 y verso 4. Vamos a leer en la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entendemos, hermano, de que a través de la palabra del Señor nosotros podemos ver de que el alma es algo muy importante, y el mismo Señor Jesús lo declara en Ezequiel 18, que las almas son de Él, pero que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, la Biblia, hermano Víctor, nos enseña de que el hombre es un ser tripartito, que en sí Él es un espíritu que se expresa por el alma, ¿verdad? Y a la vez habla, o habita en un cuerpo. Eso es lo que hablamos en 1 Tesalonicenses 5:23, que seamos santificados en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la pregunta, hermano, que se nos hace: el alma, ¿dónde se origina el alma, hermano Víctor? Bueno, tenemos un pasaje que recordemos que la primera mención del alma es en Génesis 2:7, cuando dice que hizo un alma viviente. Y si vamos a 1 de Pedro 2:25, dice ahí la palabra de Dios: Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. O sea que podemos decir, aquí con base bíblica, que el alma no se originó aquí en esta tierra. El alma precede al cuerpo. Veamos el ejemplo del huerto del Edén, que si ponemos a Adán como el espíritu y a Eva como el alma, y pudiéramos decir que el huerto es el cuerpo, o sea, el alma y el espíritu fueron puestos en un cuerpo aquí en esta tierra, porque de alguna forma el alma falló. Vemos en Romanos 3:23 que dice que por cuanto todos pecaron, y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, de que nosotros estuvimos en una gloria con Dios, en una vida preexistente al cuerpo. No estamos hablando, cuando estamos hablando de preexistencia, no estamos hablando de reencarnaciones, porque la palabra de Dios dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio. Pero estamos hablando de una vida espiritual en otro ámbito donde todavía no tenían los cuerpos. O sea que podemos decir, por lo que la Biblia nos deja ver acá, de que el alma se originó mucho más antes que nosotros pudiéramos tener cuerpos. Es un Dios que creó todo.
y en ese crear de espíritus y de almas en una eternidad pasada fue donde nosotros estuvimos viviendo en armonía con Dios, pero algo sucede, porque ahí dice que todos nos descarriamos como ovejas. O sea, de que una oveja no se puede descarriar si no está dentro del redil. O sea que hubo una eternidad donde nosotros estuvimos con nuestro Señor Jesucristo, porque aquí dice que hemos vuelto al pastor y guardián, o sea que Él guardaba nuestras almas en una preexistencia. Amén, qué interesante. Entonces queremos entender, hermano, de que el alma, Dios la origina, y de hecho en Génesis 2:7 habla de cuando el Señor viene y sopla sobre el hombre y dice, y este fue un alma viviente. En otras versiones dice, y este fue un ser viviente, ¿verdad? Entonces podemos ver de que originalmente el alma comienza en Génesis 2:7, donde se hace que es el soplo de vida, donde Dios pone en Adán. Ahora, sabemos de que el alma, hermano, está integrada por una voluntad, que están las emociones, inclusive están las decisiones que a veces nosotros tomamos. Entonces, hermano, estaba leyendo en Santiago capítulo 1 y verso 21, donde habla que cuál es el trabajo por el cual Dios está trabajando con el alma, y por qué, hermano televidente, estamos hablando del alma, y por qué a Dios le interesa rescatar y salvar el alma. En Santiago capítulo 1 verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano Víctor, entonces quiere decir de que el Señor está tan interesado en salvar el alma que lo hace a través de la predicación de la palabra, y es ahí cuando el alma, porque acuérdese de que tú lo mencionaste en Romano, de que por tanto todos pecaron, todos están destituidos, nos descarriamos y todo eso. Entonces la importancia o el trabajo que Dios tiene ahora es rescatar el alma. Ahora, cuando nuestra alma es rescatada, hay un proceso de limpieza, hermano. Sí, veamos de que cuántos capítulos de la Biblia Dios habla acerca de la creación. 2 en Génesis, Job, los Salmos y otros libros. Pero de ahí el resto de la Biblia, la mayoría de la Biblia, habla de la redención. O sea que es un trabajo, es un proceso que ¿cuánto le tocó o le costó al Señor hacer la creación? 6 días. Pero veamos ahora cuánto tiempo está tomando la redención del alma del hombre. Es un proceso largo que inclusive dice que Dios no escatimó la vida de su Hijo para darnos vida a nosotros. O sea, de que podemos ver de que para nosotros es simple decir, levante su mano, reciba a Jesucristo como su Salvador. Pero si vemos el plan, el trabajo que Dios se ha tomado para la redención del alma, es grande. Y veamos el ejemplo, lo que estabas mencionando ahí de Santiago 1:21. Si nosotros seguimos leyendo, dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, de que la palabra que se nos está dando aquí, nos va a servir no solamente, que dice ahí que es poderosa para salvar nuestras almas, pero si somos hacedores de la palabra. Mucha gente dice, pero Dios no está conmigo. Dios está con nosotros, estemos en derrotas, estemos en victorias, estemos afligidos, estemos tristes, estemos contentos. Dios va a estar con nosotros ahí. Dice que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero hay condiciones. Por eso el proceso de restauración del alma es increíble, que Dios lo deja a través de la palabra. Es algo sorprendente, porque hubiera podido usar cualquier otro método, hubiera enviado ángeles, hubiera mandado servidores que tal vez posiblemente mucha gente instantáneamente le hubieran creído. Pero no, dice que recibamos con humildad la palabra de Dios, que esa es poderosa
para descontaminarnos. Yo siempre he visto de que la palabra de Dios es como un programa que está reprogramando nuestra mente, es decir, nuestra alma. Al referirnos mente, estamos hablando de alma, como lo dijiste, donde residen las emociones, los deseos, todo eso. Entonces, está reprogramando nuestra alma que fue desprogramada. Entonces, a medida que nosotros profundizamos más en la palabra, estudiamos más la palabra, más estamos reprogramando nuestra alma a la voluntad de Dios. Amén. Entonces quiere decir, hermano, de que volvamos un poquito atrás a lo que el ejemplo que hablabas en el huerto del Edén. Entonces quiere decir que el alma de Adán se encontraba sujeta a la verdad de Dios desde un principio, porque cuando es su creador, él estaba sujeto y todo. Entonces, pero en Ezequiel 18:4, que leímos el texto, que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando hablamos de que el alma va a morir, ¿cómo podemos entender que el alma, cómo es que el alma muere? Bueno, eso fue lo que le sorprendió a Adán cuando Eva tomó del fruto y no la vio caer muerta. Entonces vamos a entender que muerte para Dios no es un cesar físico, o sea, un cesar de la existencia, sino que muerte la podemos nosotros interpretar como una separación de Dios. Correcto. Al separarnos de Dios existe una muerte. Por eso veamos un ejemplo, y los animales. Los animales no tienen conciencia que tiene Dios, que existe Dios, porque no tienen espíritu. Lo que nos conecta a lo espiritual es nuestro espíritu. O sea, de que cuando, eso fue lo que Nicodemo no pudo entender cuando el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Amén. Y Nicodemo cuestionaba: ¿cómo es posible que yo pueda volver a entrar al vientre de mi madre? Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo está diciendo de que por cuanto todos sufrimos de una muerte espiritual, es necesario que a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nuestro espíritu sea vivificado. Ya nuestro espíritu, estando vivificado, vuelva a tener esa conexión, esa comunión con Dios, para que venga el Espíritu Santo y empiece a restaurar nuestra alma que fue averiada por el pecado. Amén, gloria a Dios. Me llama la atención muy lo que tú dijiste acerca del término de morir, que es una separación. Entonces quiere decir de que cuando la consecuencia del pecado que hubo en Adán era de que su espíritu murió. O sea, en pocas palabras, se rompió la comunicación con Dios. Porque si tú recuerdas en Juan 6:24, es donde habla acerca de que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, quiere decir, hermano, de que el espíritu en sí es el medio en el cual, espiritualmente hablando, es el medio en el que hay la comunicación con el Creador, que es a través del espíritu. Ahora, ¿por qué es que el alma tiende a tener problemas en cuanto a obedecer la palabra de Dios? Bueno, como lo mencionamos al principio, el alma fue desprogramada. Veamos que el alma fue pastoreada. Vamos a ver más adelante que el espíritu fue enseñado en la escuela del Padre. Y el alma tiende a más inclinada al pecado, porque vemos de que cuando Adán pecó, se introdujo un germen que se llama pecado, un virus, podríamos decir, que se metió en la sangre. Por eso la palabra de Dios dice que ni carne ni sangre van a poder heredar. O sea, ¿qué es lo que ahora nos estorba, aún a nosotros los creyentes, los que estamos buscando de Dios, el vivir una vida santa? La carne y la sangre, porque están contaminadas. O sea, lo único que podemos hacer es que a través de la palabra, a través de la unción, a través de la administración y todos los canales de administración del alma,
podemos minimizar esa carne, esa fiera que tenemos dentro de nosotros, pero no se va a ir. Se va a ir hasta el día que nosotros veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, esa concupiscencia se va a ir, pero mientras tanto, ahí va a estar. O sea, de que, como ahí estábamos leyendo en Santiago, que lo que tenemos que hacer es obedecer a la palabra, y esa es poderosa para salvar nuestra alma. O sea que a través de la palabra, veamos, hay un ejemplo máximo que dejó nuestro Señor Jesucristo, fue la tentación en el desierto. Fue tentado en alma, fue tentado en cuerpo y fue tentado en espíritu. Y cómo mi Señor Jesucristo salió avante de las tres a través de la palabra. Sí, muy interesante. Entonces quiere decir, hermano, de que el alma en sí, como fue desprogramada, entonces ahora el proceso de ser reprogramada de nuevo a Dios va a ser a través de una sujeción a la palabra, de un obrar en la palabra del Señor. Pero entonces viene la otra pregunta, hermano Víctor. Entonces, si yo tengo mi alma que se ha descarriado, como dicen en Romanos, que el alma que todos fuimos descarriados y cada quien siguió por su camino. Entonces, y en Santiago 1:21 nos habla de que que Dios a través de la palabra del Señor salva nuestra alma. Entonces quiere decir de que el cristiano que hoy, que me está mirando, o sea, tú, hermano, que eres hijo de Dios, que cristiano, muchas veces te has preguntado, bueno, si el Señor ya me salvó, entonces ahora, ¿por qué yo tengo que estar limpiando mi alma? ¿Por qué yo tengo estos problemas de actitudes o inclusive ancestrales? Hermano Víctor, ¿el alma se contamina de alguna manera? ¿Y cómo es que se contamina, hermano Víctor? Bueno, definitivamente el alma se contamina de diferentes formas. ¿Por dónde entró la tentación a Eva? Por la vista. Por la vista, amén. ¿Por dónde dice la palabra de Dios que entra nuestra fe? Por el oír. O sea, de que uno de los vehículos que utiliza el enemigo para contaminar nuestra alma es a través de lo visual y desde luego lo audiovisual. ¿Por qué lo audiovisual? Porque al oír cosas contrarias a la voluntad de Dios, están robando nuestra fe. Al ver cosas que a Dios no le agradan, están robando nuestra fe. Entonces, ¿qué dijera yo? Bueno, es como cuando una persona está un poquito pasada de libros, así como yo, y va con el doctor, y el doctor le dice, mire, lo que usted tiene que hacer es mirar qué come. Coma comida saludable. Y al comer comida saludable, que no le va a engordar, entonces su salud va a mejorar. Bueno, pongámoslo así en la vida espiritual. ¿De qué se alimenta usted? Pues usted me dice, bueno, yo como... No, estamos hablando de lo espiritual. ¿Qué ve? ¿Qué oye? Porque ese es el alimento espiritual. Entonces, si nosotros estamos viendo películas violentas, estamos metidos en murmuración, en chismes, eso está contaminando el alma. Todas esas cosas. Una persona puede decir, pero mire, las películas, nada es real. Sí, pero a nivel subconsciente están reprogramando nuestra alma. Hay mensajes subliminales y eso está comprobado a través de la ciencia. Usted mira ahí compañías de producción de televisión muy famosas que se ha sacado, que envían mensajes subliminales a través de esa programación. Por eso, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted oye? Es lo que puede determinar si su alma está siendo contaminada y no. Y veamos que aún en Cristo Jesús, nuestra alma puede ser contaminada. Porque el Señor Jesús en cierta ocasión va con los discípulos y les dice, les voy a lavar los pies. Y eso era algo que pertenecía nada más a la servidumbre.
Pero lo que el Señor estaba mostrando, más que a ellos, a nosotros, quienes nos han alcanzado al fin de los tiempos, de que en nuestro diario caminar hay contaminación y que es necesaria una limpieza diaria. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, de que no se vuelva una costumbre, sino que se vuelva una necesidad estar yendo al agua que produce limpieza en nuestra alma. Interesante. Estaba leyendo un pasaje en Marcos capítulo 7 y verso 21 que aún el mismo Señor Jesucristo le decía a sus discípulos porque ¿qué es lo que contamina al hombre? Y en el verso 20 lo dice de esta manera, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y maledicencia y soberbia. Dice, y todas estas maldades dentro salen, eso es lo que contamina al hombre. Aún el mismo Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que era lo que contaminaba, porque muchos decían, no, es que lavarme las manos me va a contaminar, no, porque ellos pensaban que lo que entraba era lo que lo contaminaba al hombre. Pero el Señor categóricamente le dice, no, no es por lo que ustedes coman que se van a contaminar, sino lo que sale. Y Él lo habla bien claramente, dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, lo que tú mencionabas, la avaricia, la pornografía, la envidia, todo eso viene del corazón. Estamos hablando del alma, entonces, porque es parte del alma. Entonces, vemos, hermano Víctor, de que el Señor categóricamente dice, sí, de eso es lo que se contamina el alma, de lo que sale. Entonces, es por eso, hermano Víctor, la importancia que todo hijo de Dios requiere que se ministre, hermano. Definitivamente, eso es. Veamos un ejemplo. Lázaro. Lázaro tenía una enfermedad. Dios dijo no es de muerte. Él esperó a propósito hasta que él muriera. Lázaro muere, lo resucita, lo vuelve a la vida. Y cuando lo vuelve a la vida, hubiera sido más impresionante que lo hubiera sacado en una túnica muy hermosa. Es más, hubiera sido más impresionante que hubiera levantado la mano y hubiera caído un rayo y hubiera pulverizado la piedra. Pero no, Dios, y esa es la misericordia de Dios, Dios hace partícipes a sus criaturas. O sea, le dijo, muevan la piedra. Cuando sale Lázaro sale atado, así venimos nosotros del mundo, atados, con ataduras. Y ahí viene lo importante, de que le dice a los siervos, ahora desátenlos ustedes. O sea, de que Dios a través de su Hijo nos da vida, pero venimos con ataduras del mundo. Y eso era lo que se refería el Señor Jesús, de que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿cómo vamos a saber si una persona es espiritual o no? Bueno, solo con oírla hablar, unos 5 minutos ya sabe uno si esa persona es espiritual o no. ¿Por qué? Porque ¿qué se está alimentando? El alma es como una computadora. Si usted le mete buenos programas, la computadora le va a responder bien. Pero si a una computadora le está metiendo virus, esa computadora tarde que temprano le va a dejar funcionar. Entonces, así es nuestro ser. Mientras nosotros nos alimentemos más de palabra, más de conocimiento de Dios, de nuestro interior, como dijo mi Señor, van a fluir ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Qué interesante, hermano Víctor. La verdad que es muy extenso lo que es en sí, lo que es el alma, hablando del alma, y cómo es que se contamina. Por esa razón, hermano televidente, tú sabes de que la palabra del Señor, Dios nos la dejó para que a través de su palabra, a través del cumplimiento de su palabra, nosotros podamos ser restaurados, podamos ser limpiados. Y algo que no quisiera dejar pasar es la importancia de la ministración. La ministración es el pan, hermano Víctor, que Dios dejó para los hijos. ¿Te recuerdas de aquella feroceniza? Sirofeniza, sí. Sí, que le decía, Señor, mi hija está endemoniada, sálvala, libérala. Y entonces el Señor le dijo, no es justo de que le demos el pan a los perrillos, ¿verdad? Sino que el pan es para los hijos.
Pero me llamaba la atención porque él decía, sí, pero es que también los perritos comen de las migajas que caen. Entonces, cuando hablamos de ministración, hermano Víctor, yo creo de que, y tú lo dijiste muy claramente en el ejemplo de Lázaro, cuando salió atado y vendado, ese es el trabajo del ministro, ¿verdad? O de las delegaciones que el ministro es desatar al pueblo, desatar al cristiano, pero es a través de la administración. Ahora, muchas personas tienen la administración como de menos. Piensan, no, porque yo voy a ir a confesarle mis cosas a un hombre, ¿no? ¿Verdad? Porque hay un concepto tal vez muy erróneo en ese sentido, que piensan de que ir a contar mis problemas contigo no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo nosotros lidiar o cómo salir de esos problemas. Y es por esa razón que en nuestro próximo segmento vamos a hablar la importancia de la administración y de cómo el alma se contamina. Y es por esa razón, hermano televidente, de que estés pendiente. El tiempo se nos está terminando, pero hermano Víctor, cuando tú mencionabas acerca de que los discípulos tenían que desatar a Lázaro, quitarle las vendas, ¿cuál es en sí la importancia de la administración? Brevemente, mientras... Bueno, primero tiene que ser una delegación, porque la gente no se agrupó y empezó a desatar a Lázaro, sino que fueron unas personas designadas por nuestro Señor Jesucristo para que lo fueran a desatar. Llevaban delegación, llevaban autoridad. Por eso es muy importante que una persona que busque administración lo haga con una persona que tiene delegación de parte de Dios, y en el próximo segmento vamos a estar hablando un poco más de eso. Amén. Hermano televidente, gracias por estar sintonizándonos. Este tema es muy interesante. Gracias, hermano Víctor, por Amén. compartir con nosotros lo que es el alma. Sabemos de que el alma es algo muy importante para Dios y para nosotros también. Así que, sin más, los esperamos en nuestro próximo segmento, que dentro de poco lo estaremos dando. Y solo decirles que el Señor tiene grandes cosas y que Cristo viene pronto. Algo que no debemos de olvidar es que Jesucristo viene y viene muy pronto. Él está a las puertas, y eso es lo que cada cristiano está anhelando y deseando, ver a nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidos cada uno de ustedes y nos vemos hasta nuestro próximo programa. Que el Señor los bendiga. Dios les bendiga. Solo tú puedes saciar mi sed. Solo tú llenas mi